Well, muy buenos días. Good morning, everybody. This is going to be a bilingual webinar, and we're going to be talking about the reaction of the U.S. to the Mexican judicial reform. It's been a very long September in Mexico, so we will talk about that and how that has been seen from Washington. Va a ser en inglés y en español, so let me give the instructions for you who wants to listen to this in English. You have to go to your screen and see the interpretation button and select English, and Montserrat will be interpreting for you. So thank you, and I'm Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI, del doctor Sergio Alcocer, que ahorita le voy a pasar el micrófono, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a este webinar. Es un tema muy candente. Vamos a analizar la reacción de Estados Unidos, las implicaciones que tiene para la relación bilateral, las reformas que han estado sucediendo en México en este último mes. Así es que bienvenidos todos. Adelante, Sergio Alcocer, si quieres presentar, por favor. Tenemos un panel de lujo y el doctor Sergio Alcocer se los va a presentar a ustedes. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días a todas y todos nuestros panelistas. Me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañarán el día de hoy. Inicio con la embajadora Roberta Layú, quien es asociada en el COMEXI. La embajadora tiene una trayectoria muy amplia, muy profunda dentro del Servicio Exterior Mexicano, donde ha sido embajadora de México en Austria, en Cuba, en Bolivia y en España. Igualmente ha sido representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas en Viena, y también lo fue como representante alterna en Nueva York. Propiamente dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como directora general para América del Norte, para Europa, coordinadora general del Instituto Matías Romero, que como sabemos es la Academia Diplomática de nuestro país, y coordinadora ejecutiva de la Presidencia de México en la CELAC. Tiene una participación muy amplia igualmente en el sector académico, en donde en el Colegio de México, que es su alma mater, ha escrito la historia mínima de las relaciones exteriores de México y actualmente participa en un proyecto sobre la integración de América del Norte, que es sin duda uno de los temas que el día de hoy tocaremos. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Stanford, y ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro además de la Junta Directiva del COMEXI, cosa que a mí en lo personal me da mucho gusto. Muchas gracias, Roberta, por acompañarnos. Igualmente presento a la doctora Estefanía Cruz. La doctora Cruz es doctora en Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría en lo mismo por la Universidad Nacional. Asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Es profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales en su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como también en la maestría de Estudios México-Estados Unidos del posgrado de la Universidad Nacional. Y uno de los temas que ha trabajado recientemente es sobre las visitas presidenciales de Estados Unidos a México en el periodo de 1909 a 2022, con objeto de desarrollar una base de datos y una plataforma de la divulgación del tema. Ha tenido diversas estancias de investigación en varios países, Suiza, Estados Unidos, así como conferencista en varios países de América Latina y los propios Estados Unidos. Muchas gracias, Estefanía, por acompañarnos el día de hoy. Y presento, y me da mucho gusto tener como panelista a John Feeley. John Feeley, que ha sido embajador de los Estados Unidos en diversos países de América Latina y el Caribe. Es un gran negociador, un líder y comunicador intercultural extraordinario, y ahora colabora con el sector privado y con varios medios de comunicación. El Departamento de Estado, en donde estuvo por 28 años, se desempeñó como embajador de su país en Panamá. Anteriormente había sido jefe de la misión adjunto y encargado de negocios en la Ciudad de México, así como subsecretario adjunto principal para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Trabajó muy cercanamente con los secretarios Colin Powell y Condoleezza Rice. Ha aparecido en diversos medios de comunicación estadounidenses, ya ha escrito en varios medios como el Washington Post, el
New York Times y el New Yorker. Y pues antes de haber sido miembro del Servicio Exterior de los Estados Unidos, se desempeñó como oficial de la Marina de los Estados Unidos, habiendo sido graduado de la Universidad de Georgetown y distinguido, un graduado distinguido del National War College. Así, muchísimas gracias, John. Gusto en verte, gusto en tenerte. Y bueno, pues como dijo Rafael, tenemos un panel de lujo. Adelante, Rafael. Gracias, Sergio. Bienvenidos todos. Les insisto que if you want to listen to this in English, go to the interpretation button and select English. So this is bilingual. Bien, la primera pregunta, vamos a entrarle de lleno al tema. ¿Qué tan importante es para Washington, para los Estados Unidos y probablemente también para Ottawa, son los socios comerciales de México, es la reforma judicial mexicana? Evidentemente ha habido muchas críticas en México, ha habido, digamos, fricciones, pero yo quisiera empezar por esto. O sea, ¿qué tanto le importa a Estados Unidos? ¿A quién le importa en Estados Unidos? Si quieres, empezamos contigo, Roberta. ¿Qué te parece esto? ¿Cuál es el grado de importancia que se le asigna en Washington y en general en los Estados Unidos? Yo les diría, en California no es un tema demasiado importante. Aquí estamos de lleno con una elección. Quien observa a México sí está preocupado, pero hay un Estados Unidos, yo al menos desde California lo siento distraído. Pero adelante, Roberta, y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes, contigo, Rafa, Sergio, John, Estefanía, encantada. Bueno, muy sencillo. Sí es muy importante. Se han manifestado sobre el tema las empresas, los empresarios, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, los congresistas, se ha manifestado el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por supuesto, hablando por el gobierno de los Estados Unidos. Yo quisiera decir 3 palabras exactamente sobre por qué es importante. En primer lugar, porque crea incertidumbre. En segundo lugar, porque afecta el Estado de Derecho. Y en tercer lugar, porque pone en duda el cumplimiento del TEMEC, tal y como lo conocemos. Quiero abordar un poquito sobre la primera, la incertidumbre. Los mercados odian la incertidumbre, pero también los gobiernos odian la incertidumbre. Y siempre hay un periodo de incertidumbre cuando se da un cambio de gobierno, y ahora se está dando de manera simultánea, como se da cada 12 años, el cambio de gobierno en México y en Estados Unidos. Esto agrega mucha incertidumbre. Es la primera vez que va a haber un cambio de gobierno en Estados Unidos en donde no tenemos la certidumbre de que va a ser pacífica. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar si ganan las elecciones la vicepresidenta Harris por la inconformidad que puede traer entre los seguidores del presidente Trump. Y entonces estamos atravesando un periodo muy grave de incertidumbre que va a ir por lo menos desde, ya empezó, como decía Rafael, este largo mes de septiembre, pero no se va a tranquilizar el 5 de noviembre con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, porque no sabemos si las vamos a tener al día siguiente. Y no se va a tranquilizar hasta que no se conozca la presentación del presupuesto, del próximo presupuesto de México, el 15 de noviembre, y también que se acabe de completar todo el proceso del presupuesto en Estados Unidos. Y es que, señores y señoras, póngase su cinturón de seguridad, porque esto vamos por un camino muy complicado, por lo menos en lo que resta del año, antes de que podamos empezar a vislumbrar cómo van a quedar las relaciones México-Estados Unidos. 2, Estado de Derecho. Como mencionó Sergio, estoy trabajando desde hace ya un par de años en un libro sobre la integración de América del Norte. Y estoy yendo al fondo de cuáles son los temas que nos unen y cuáles son los temas que nos separan. Y he encontrado, y me he tenido que ir a remontar a la herencia colonial, que tal vez el tema en el que tenemos una interpretación distinta y que nos causa muchos problemas para entendernos es el concepto del Estado de Derecho. La herencia inglesa que llegó a las 13 colonias norteamericanas trajo este concepto muy importante de los ingleses
que desde el año de 1200 le exigieron al rey un gobierno dividido, un gobierno dividido para evitar la tiranía, en donde el parlamento tenía que intervenir en la toma de decisiones. Que no se nos olvide que en Inglaterra fue el primer país del mundo que le cortó la cabeza al rey por disolver el parlamento y por empezar a cobrar impuestos sin preguntarle al parlamento. Esta herencia que 100 años después retomaron los colonos de los Estados Unidos para empezar una revolución que lo llevó a la creación de los Estados Unidos, de un país de una dimensión enorme que ha recibido a lo largo de su existencia cientos de millones de migrantes y que ha podido tener éxito como país y como economía a partir de un fuerte y sólido Estado de Derecho. Desgraciadamente, en el caso de la herencia hispana, este concepto del Estado de Derecho es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una herencia colonial de un gobierno absolutista, porque en el momento de la independencia de México, después de 300 años de un gobierno colonial absolutista, en donde el virrey era la figura central que dirimía los conflictos entre las distintas corporaciones, no fue posible durante el siglo XIX ponernos de acuerdo entre los mexicanos qué tipo de gobierno queríamos, y el caos llevó a un retraso económico muy grande. Y aún después de la reforma liberal de 1857, la Revolución Mexicana, los cambios legislativos han sido tan grandes y la interpretación sobre estos cambios legislativos, que ahora iniciamos una nueva etapa con todas estas reformas constitucionales, nos llevan a una situación donde los mexicanos mismos no sabemos exactamente cuál es la ley vigente. Y A ver, Roberta, si puedes acabar con para tratar de hacer un diálogo, ¿sí? Último punto, nada más. Todo esto lleva a la dificultad de tener muy claro cómo y cuándo se va a cumplir el Tratado de Libre Comercio y cuál es el compromiso que tenemos con él. Muchas gracias. Gracias, Roberta. Queremos que esto sea muy interactivo. Hay allí un botón de preguntas y respuestas. Por favor, mándenos sus respuestas, sus comentarios. Nosotros se los vamos a mandar, los pueden ver aquí los panelistas, porque queremos que, les insisto, que esto sea muy interactivo. Mándenos sus preguntas. John, tú estás en Washington, ya levantaste la mano. ¿Tú cómo ves las cosas? Y de una vez, digamos, entrar al tema, o sea, ¿por qué reaccionó Estados Unidos como reaccionó? ¿Por qué reaccionó Salazar como reaccionó? Adelante, John. Y ahorita vamos contigo, Estefanía. ¿Cómo no, Rafa? Muchísimas gracias. Y temo un poco subir la mano aquí porque voy a estar en casi una perfecta concordancia con Roberta. Y le quiero agradecer, aunque no coordinamos antes, que ella básicamente puso sobre la mesa los 3 puntos esenciales aquí: incertidumbre, Estado de Derecho y TEMEC. Lo que yo diría respecto a tu pregunta inicial, cómo los americanos lo están percibiendo, creo que sí es muy importante, como dijo Roberta, pero quizás hay un matiz aquí. Yo como americano veo que entre nosotros americanos que nos preocupamos por la relación bilateral, esto es quizás el tema. Es el tema después de la captura de mayo, que fue el tema de agosto. Ahora este es el tema y esto obviamente yo creo que va a tener mucho más secuelas. Pero para el pueblo norteamericano, creo que lo que estás viendo tú en California es lo que yo estoy viendo en la población general. En realidad, la reforma judicial en México es quizás como el catarro, el gripe, que se puede convertir en pulmonía, pero en este momento los americanos no se están preocupando. Los lectores del New York Times quizás un poco, y ciertamente gente como yo y otros diplomáticos, exdiplomáticos. Y eso nos conlleva al punto de por qué Ken Salazar ahora decidió pronunciarse de una forma tan directa y tan francamente fuera de patrón de la diplomacia norteamericana mexicana-americana. Esto es mi opinión personal, nada más, y quiero subrayar eso.
Sin embargo, yo creo que él lo hizo porque no lo había hecho antes. En realidad, la consolidación de los tres poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, comenzó mucho antes. Y yo, francamente, lo digo como observación, yo creo que la diplomacia norteamericana falló en no pronunciarse tan abiertamente, tan directo al gobierno mexicano antes, especialmente cuando comenzaron con el INE hace 2 años. Había muchas otras actividades de la cuarta T que tienen como fin consolidar el poder en Morena. Y los Estados Unidos ha sido, a través de su embajador, pues mudo, silencioso. Si uno revisa el TikTok de Ken Salazar, todo es pues bonito. La relación es mejor que nunca. Y perdóname, pero yo creo que eso no es cierto. La relación se encuentra en momentos tensos y creo que el mismo embajador se dio cuenta, ay Dios mío, esto sí va más allá. Aunque esto, como yo había dicho en otro lugar, la pausa que citó AMLO fue, sacando la palabra del maestro Gabriel García Márquez, una crónica de una pausa anunciada, porque todos nosotros que hemos pasado un tiempito observando y participando en las relaciones bilaterales, sabíamos al instante que el embajador Salazar abrió la boca que AMLO iba a replicar de esa forma, porque es una cosa que uno sabe. Uno, especialmente gringo, nunca critica en público algo que hace México, el gobierno de México, cualquier gobierno de México, priista, panista, morenista, en voz alta. Eso es donde Roberto y yo y tú tenemos, y Sergio, tenemos mucha experiencia. Se lleva a cabo esas conversaciones, esas pláticas tras bastidores, tras bambalinas. Y yo, la verdad, no me explico por qué Ken decidió hacerlo de esta forma, pero la reacción fue predecible y para mí dañina y lastimosa. Gracias, John. Estefanía, ahorita te preguntamos a ti, Sergio, ¿qué piensas tú? También a esto le tenemos que entrar, no nos queda otra. Adelante, Estefanía, ¿tú cómo ves las cosas? Bueno, aquí hay muchísimos elementos para la discusión que me gustaría retomar. La primera es, ¿por qué más bien deberíamos de estar pensando por qué les debería importar a los estadounidenses la reforma judicial en México? No más a decir, bueno, sí, es evidente, la mayoría de las personas en Estados Unidos están más distraídas con el proceso electoral de su propio país, con la inflación en su propio país, con la guerra de Gaza, con la guerra de Ucrania, y bueno, México sabemos que no es prioridad en Estados Unidos y que se ha vuelto parte de la agenda interméstica de Estados Unidos. Ahora, bueno, por qué les debería importar a los estadounidenses? Y la respuesta que yo daría es, y que tiene que ver con por qué Ken Salazar no se manifestó antes, y tiene que ver con que creo que se dio mucho a la especulación el contenido de la reforma judicial. Es decir, hasta el día de hoy, la mayoría de los mexicanos ni siquiera saben todas las cosas que contiene la reforma judicial, porque toda la discusión fue en torno a la elección popular de los jueces y si estaba bien o si no estaba bien, y hasta se citaron los textos de los federalistas, ¿no? Y de la independencia judicial y del tema de la revisión judicial. Creo que hay cosas que les importan mucho a los estadounidenses, por ejemplo, la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva, ¿no? Que implicaría que en México, o abre la puerta que en México haya mayor persecución política. Es decir, si prácticamente cualquier investigación te va a llevar a prisión preventiva, pues debería preocuparnos ese tipo de cuestiones que están adentro de la reforma, ¿no? Entonces, creo que el problema es que todo el debate político fue en torno a la elección popular de los jueces y no al contenido y la sustancia real de la reforma política. Otra de las cuestiones por las que creo que se tomó con cautela, perdón, la reforma judicial, por las que se tomó con cautela la reforma judicial, es porque, bueno, hasta que no se publicó en el diario oficial de la Federación, no supimos cómo quedó la versión definitiva. Y el tema ahorita es, ok, está muy bien, pero ¿cómo la implementamos? ¿Cómo van a venir estas legislaciones secundarias? Y entonces resulta que México se va a enfrentar a un montón de dilemas. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a obtener el dinero para liquidar a los 8,000 jueces que ahorita se tienen que despedir por el proceso de elección popular? ¿En serio México va a poder en un corto plazo liquidar a todos estos jueces? No va a haber resistencia, no va a haber amparos. Pensemos ya no en materia del Poder Judicial, sino en materia laboral, por ejemplo. Entonces, la reforma no es tan fácil de implementar.
Ahora, por ejemplo, pensemos, ¿no? El INE dice, ya estoy listo para hacer esos procesos legislativos de elección popular de los jueces. Según los datos que nos plantean, aquí en la Ciudad de México tenemos que elegir aproximadamente unos 60 jueces dentro de un catálogo de 1.500, ¿no? En ningún país se eligen, algún votante se va a poner, bueno, se enfrenta a esa boleta electoral de 1.500 personas elegibles. ¿Cómo vamos a realizar eso? Y aparte estamos hablando de personas que no tienen dinero para realizar campaña. Entonces, el problema es que la implementación de la reforma judicial es tan complicada que parece un sueño más de la presidencia, en particular un capricho del presidente, ¿no? De transitar este populismo judicial, que en algo real, factible, que se vaya a implementar en el corto plazo. Y creo que en esta experimentación política, quienes terminamos perdiendo somos los ciudadanos mexicanos. Las inversiones puede ser que se frenen, pero somos nosotros los que nos vamos a tener que enfrentar a esta parsimonia judicial, porque entre que liquidan a los jueces y entre que eligen a nuevos jueces, todos los que nos tengamos que enfrentar al sistema judicial vamos a estar en espera. Y entonces, ¿cuál es el dinamismo de esta sociedad, ¿no? Y justamente creo que lo enmarca o lo encuadra bien Roberta Layous, cuando habla de generar incertidumbre. Creo que eso es a corto plazo lo único factible, real que tenemos, que es incertidumbre. Gracias, Estefanía. Sergio, ya nos empezaron a caer ahí algunas preguntas. ¿Quieres leer alguna? Y ahorita los voy a provocar un poquito a John Phil y a Roberta y a Estefanía porque soy de la idea que el gobierno de AMLO le ha dado mucho a Estados Unidos, mucho a Biden estos últimos meses en el tema migratorio. Yo no sé cómo Salazar se animó a criticar a AMLO porque si AMLO quita el filtro migratorio, no regresa a Kamala a la Casa Blanca. Pero hablamos de eso, Sergio. ¿Qué preguntas hay? Sí, cómo no, muchas gracias, Rafael. Pues Bruno Balvanera, quien es un experto en comercio internacional, nos hace una pregunta, independientemente de la posición del gobierno de los Estados Unidos o de los observadores, la cuestión real es si la reforma judicial va a afectar la decisión de los inversionistas americanos sobre invertir en México y la posición que tomarán los miles que ya han invertido. Al final ellos son los jugadores, los demás son los que crean las reglas. ¿Cuál sería la percepción? Ustedes dos que están en Washington, Roberta, John, sobre los inversionistas americanos y esta incertidumbre? ¿Esperarán un tiempo o tomarán decisiones prontas de retirar algunas inversiones, de desviar inversiones? Pongo un caso, hay un convenio firmado ya entre el gobierno de Costa Rica y los Estados Unidos para lograr mayores inversiones en semiconductores. Entonces, si México no da una señal clara, no establece condiciones adecuadas, pues ¿por qué esperar que aunque México se convierta en el país que reciba la inversión, se pueden ir a Costa Rica? Bueno, yo creo que independientemente de lo que decidan los gobiernos, Sergio, están los mercados. Digo, hoy en la mañana estaba ya leyendo yo un informe de la calificadora de Moody's, muy pesimista con respecto a México. Entonces, el gobierno obviamente tiene que pronunciarse, Rafa, a pesar de la situación migratoria, porque somos el principal socio comercial y la inversión de Estados Unidos en México es muy grande. Y si esa inversión se percibe que se pone en riesgo por la reforma, se tienen que pronunciar, pero antes de que el gobierno de los Estados Unidos, el próximo gobierno, ya difícilmente lo va a hacer, haga cualquier cosa, los mercados ya se van a haber pronunciado y el valor del peso o dólar va a hablar por sí solo. John. Diría, Sergio, que respecto a los inversores americanos, Roberta lo dijo antes, el capital es cobarde. Ya el famoso nearshoring, que todo el mundo habla de nearshoring, pero sabemos que la inversión directa extranjera en México el año pasado, que fue bastante, todo el mundo sabe, $1 millón cada minuto cruza la frontera, pero la mayoría era inversión por compañías que ya están en México, no está atrayendo nuevos inversores. Entonces, yo creo que la reacción, otra vez, utilicé la analogía de un catarro que se puede convertir en pulmonía y volverse muy importante porque somos el socio número uno comercial de uno y otro. Pero yo creo que al inicio el efecto
que la reforma que Estefanía bien señala, ni saben cómo lo van a implementar. Eso de la papeleta con 1.500 nombres, realmente es la definición de una monserga. Y yo creo que los inversores y los C-suites, como decimos aquí en Estados Unidos, de las compañías, la reacción será parálisis. Vamos a esperar, vamos a aguantar. No vamos a poner nueva inversión en México hasta que veamos lo que esté pasando. Y Roberta señala correctamente que los mercados crediticios van a tomar su decisión y el peso sube y baja, y yo creo que va a bajar porque no hay, precisamente porque no hay o no va a haber flujo de nuevas inversiones, porque todo el mundo está esperando a ver cómo salga esto. Pero Estefanía, lo que va a ser muy interesante, nada más provocando adelante, a Sergio. Estefanía con una pregunta que hace Ramón González, es cómo va a impactar esto en la revisión del TEMEC. Hace unos minutos antes de entrar aquí a estas reuniones veía un tuit de Kamala Harris, donde dice que ella votó en contra del USMCA y que justamente ella se va a encargar de que la revisión digamos, proteja los intereses de los Estados Unidos, de alguna manera adelantando, no sé si se refería o no a la reforma judicial, pero no lo dudo que de alguna manera traiga un trasfondo. Pero ¿qué esperarías, Estefanía, que suceda con la revisión del TEMEC? No, yo creo que ese definitivamente va a ser un tema porque desde el preámbulo del TEMEC dice que el TEMEC va a funcionar en tanto los estados involucrados sean estados democráticos y estados con un régimen jurídico predecible, ¿no? En el momento que tenemos esta reforma judicial, nuestro régimen jurídico es impredecible, y en el momento en el que no tenemos contrapesos, porque así es como se ha leído, ¿no? Esta elección popular de los jueces por parte de Estados Unidos, en el momento que no tenemos contrapesos entre los poderes de gobierno, pues también somos menos democráticos, ¿no? Y bueno, si queremos ir más al tema de la democracia, tenemos que irnos a esta discusión, ¿no? De si las democracias contemporáneas son antimayoritarias, ¿no? Porque se supone que también esa es una premisa sobre la que está fundada la democracia estadounidense, ¿no? Una democracia antimayoritaria que proteja a las minorías, y minorías numéricas y minorías políticas. Entonces, en ese sentido, pues México no sería una democracia antimayoritaria, y entonces podríamos irnos a la discusión de si sería factible tener un tratado con un país en estas condiciones. Entonces, claro que nos van a apretar la tuerca rumbo a 2026 vía estas reformas. Y no solamente la reforma judicial, el problema es que también se acompaña, ¿no?, de la reforma a la Guardia Nacional. Y justo por ahí va mi comentario. Yo lo que pienso es, bueno, estábamos en este contexto que bien comenta o bien plantea John Philly de la gran oportunidad política que iba a tener México, perdón, la gran oportunidad económica que iba a tener México en este proceso de reglobalización y de las promesas del nearshoring. Entonces, si queríamos hacer experimentación política, ¿no hubiera sido mejor experimentar con una reforma fiscal, por ejemplo? ¿No hubiera sido más útil pensando en esta transición hacia la administración de Claudia Sheinbaum? Porque creo que eso es lo preocupante aquí. En este último año, pues las estadísticas de crecimiento de México apuntan, la última es que crecimos al 0.9%, o sea, por debajo del 1%. Si antes nos asustábamos que crecíamos al 2%, ahora estamos en menos del 1%. Y bueno, dicen los economistas, yo no soy economista, pero dicen que usualmente las transiciones de gobiernos en México el primer año de la administración entrante es de lento crecimiento. Entonces ya tenemos un aspecto bastante negativo. Ahora, si tomamos en cuenta que la balanza de pagos del gobierno mexicano, mucho de este presupuesto se va a los programas sociales, pues tenemos que pensar en cómo financiarnos, ¿no? Como país, como gobierno mexicano. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿por qué no hacer una reforma fiscal? ¿Y por qué hacer una reforma judicial que lo único que va a hacer es que no lleguen las inversiones? Porque justamente como comentaban antes, ¿no? El capital es cobarde. Entonces, creo que el problema es eso, ¿no? En esta experimentación política, insisto, el que sale perdiendo es México, porque pues parece que son caprichos populistas, sino en realidad pues un programa transitorio, ¿no?, hacia la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Y desde mi punto de vista, ella es quien va a tener la mayor parte de los problemas, ella es quien va a estar en la mesa en 2026, ¿no? Ella es quien va a tener que resolver el crecimiento, ella es quien va a tener que negociar con los inversores. Y yo la verdad es que así como veo las cosas, tengo muchos colegas que son muy optimistas en una dupla, por ejemplo, en el caso de que llegara Kamala Harris a la presidencia. Para mí que haya dos mujeres, pues no necesariamente implica que va a fluir mejor la comunicación política, ¿no? Finalmente cada uno de los dos países va a estar defendiendo sus propios intereses. Y yo lo que veo es que va a haber más interés del gobierno de Estados Unidos en negociar acuerdos en cadenas de suministro estratégicas
es decir, mantener esta situación de ventaja arancelaria solamente en aquellos sectores que son estratégicos para el gobierno de Estados Unidos, pero en aquellos sectores que se han desacoplado con México, doy un ejemplo, energía, hay un desacoplamiento energético entre México y Estados Unidos, ya no va a haber interés de renegociarlos. Y entonces, ¿con qué elementos, con qué fichas de negociación nos quedamos rumbo a la renegociación del TEMEC? Entonces, creo que vamos a tener un conjunto de acuerdos pequeñitos, pero un tratado integral lo veo muy difícil llegar a un acuerdo. Digo, el último acuerdo fue lentísimo, fue difícil llegar, ¿no?, a este acuerdo. No sé qué puede pasar rumbo a 2026. Sí, Interesante. mete más incertidumbre a algo que ya es la incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser la revisión. Hay gente que habla de renegociación. Y me parece que la estrategia de México y Canadá claramente tendría que ser de revisión, no de demasiado fondo, porque si regresa a los congresos, quién sabe qué vaya a pasar. Gracias, Estefanía. Yo subrayo lo que tú dices, que efectivamente los primeros años de los sexenios son lentos económicamente. Todo el mundo espera a ver cómo se comporta y esto evidentemente le sube el precio. Yo les quiero insistir, John y Roberto y Sergio, que sí creo, digamos, que México está ayudando muy fuerte en el tema migratorio de Estados Unidos. Los últimos 2 años tuvimos años picos de migración, de gente entrando. Este año está al 20-25% de lo que estuvo el año pasado. Hay un filtro enorme y sí hay una decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ayudar en esto y me parece que eso es indispensable para los demócratas para intentar quedarse en la Casa Blanca. Entonces sí quiero insistir en eso porque yo sí siento que cuando Salazar salió airadamente a decir esto, bueno, la reforma judicial es muy importante para los inversionistas, pero ahorita el tema son las elecciones en Estados Unidos y a mí me parece que él puso un poquito en juego esto porque AMLO puede haber dicho, bueno, pues nos enojamos, quito el filtro, en fin, eso sí me preocupa, pero otras preguntas, Sergio. Pues hay una pregunta muy sencilla que dice, ¿cuál es el factor China en esta ecuación? ¿Cómo juega? Sí, ¿qué tanto puede ser de interés para el gobierno americano el seguir siendo tan tolerante y tan paciente con México, que me parece que lo ha sido y probablemente en exceso, frente a la posición de México por el tema de la migración, por un lado, y por otro lado, porque, pues, bueno, México pues sigue siendo un actor o un aliado, o cuando menos un colega de negocios más cercano y consistente que lo que es China? ¿Cuál sería esa visión que hay sobre el papel de China y México en esto? Súper interesante la pregunta, Sergio, y creo que puedo o me gustaría vincular el comentario de Rafa con la pregunta del participante en el público sobre China. Cuando uno mira la realidad de cómo fluyen tanto los migrantes indocumentados como los productos no documentados, como los precursores de fentanilo, vemos que China está involucrado en los dos. Hay muchos chinos que llegan a los Estados Unidos a través de México, aunque no son la mayoría, obviamente, la mayoría son haitianos, venezolanos y otros del hemisferio, pero también de otras partes como India, etcétera. Y es cierto, Rafa, es totalmente cierto lo que dice, que el gobierno de AMLO ha trabajado bien, colaborado, pero bueno, digo bien, pero a duras penas, con mucha negociación. Pero si yo fuera mexicano, si yo fuera AMLO, yo lo hubiera hecho igual. O sea, yo no voy a darte para quedarme con la mano vacía. Entonces, le ha costado a los Estados Unidos varias cosas. Una de esas cosas es no pronunciarse nunca sobre el deterioro de las instituciones democráticas en México. Y esa tregua tácita, digamos, es entre gente que nosotros conocemos aquí en Washington, en el Congreso, en el Ejecutivo. Es bien conocido, todo el mundo lo reconoce. A mi juicio, y eso es a título personal, yo creo que ha sido un error estratégico de parte de los Estados Unidos apostar tanto por la colaboración de AMLO, como dice Jorge Castañeda, hacer el trabajo sucio de controlar la migración indocumentada a los Estados Unidos a cambio de todos los demás temas en la relación bilateral, incluyendo China, incluyendo la forma en que México realmente no ha podido parar
el flujo de los precursores a Manzanillo, a los puertos mexicanos. Y yo creo que ha sido un poco, pues francamente, una torpeza diplomática la forma en que se ha desenlace de todo esto, cuando ahora, al último momento, el embajador Salazar decide pronunciarse de una forma tan directa, tan francamente fuera de lo común, de lo que son las normas de la diplomacia mexicana-americana. Creo que quedamos, como quien dice en el Caribe, sin la soga, sin la cabra. O sea, no hay americanos que te pueden decir, no mexicanos americanos que te pueden decir dónde está Tehuantepec. No hay americanos en el Partido Demócrata que te pueden decir cuántos detenidos, refugiados hay en el estado de Oaxaca. Ningunos. Esto es tema de los especialistas en la relación bilateral. Pero para el pueblo que vota, perdóname otra vez, opinión personal, pero los demócratas y la administración Biden apostó demasiado sobre un solo tema, el control de migración. ¿A costo de qué? A costo de todo lo que Estefanía acaba de relatar, a costo del debilitamiento de la democracia mexicana que todos ustedes trabajaron a través de 25 o 30 años en la época moderna de México. Y yo, francamente, creo que, y espero, es más, espero que creo, que si llega Kamala Harris, que es mi esperanza abierta, voy a decirlo aquí, México y Estados Unidos, quizás bajo el liderazgo de dos mujeres históricas, presidentas por primera vez, podemos regresar a un poco status quo ante, donde hay comunicación que no depende de un solo embajador o de un solo presidente y que exista más una colaboración a través de las agencias, a través de varios niveles y comunicación constante y no hecho por un TikTok o por una rueda de prensa. Roberto. Tomando la Sí, Sergio. pregunta de Sergio sobre China, creo que tiene toda la razón John al subrayar la importancia del problema del fentanilo, pero la relación entre México y China es mucho más amplia que eso. Y está de por medio todas las importaciones chinas y las empresas chinas que se han establecido en México. Y yo creo que en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, y ya se me hace mucho los 100 días, vamos a tener que saber exactamente cuál es la política que este nuevo gobierno va a seguir hacia China. En los temas de seguridad, ciertamente, pero también en los temas comerciales. Y esto es muy importante porque hay mucha irritación en distintos sectores en Estados Unidos por esa creciente presencia china y por esa creciente presencia, vamos a decir, nada más de un solo rubro tan importante como son los vehículos eléctricos, que aunque los vehículos eléctricos que vienen de China se queden en México, están reduciendo el tamaño del mercado de las empresas estadounidenses, norteamericanas, por llamarlos, cuyas cadenas de producción están establecidas en los 3 países. Entonces, hay aquí que tener un concepto, un diseño de cuál va a ser la política de México hacia China, que no sabemos cuál es. Hasta ahorita todo lo que hemos visto de la política de Claudia Sheinbaum y para muestra lo que vimos, el espectáculo espantoso que vimos ayer y antier con lo de España, es una continuidad total. Yo creo que es muy importante para efectos de la relación en su conjunto con Estados Unidos y con Canadá, y en vistas a la revisión del TEMEC, conocer exactamente cuál es la estrategia de México hacia China. A mí me preocupa que en ciertos sectores de la 4T se habla como de que es una alternativa para México-China, cuando en realidad es un tema que tenemos que considerar en función de nuestra relación y de nuestra asociación con Estados Unidos y Canadá. No podemos fijar una política hacia China que no tome en cuenta a nuestros socios norteamericanos. Y yo quiero saber si eso lo tiene claro el gobierno entrante. Bien Muy dicho, buena Roberta.
Sergio, ¿qué Un más? comentario rápidamente, que es mi percepción, John, pero yo creo que si hubiera sido por el embajador Salazar, no hubiera dicho nada. Yo creo que esta fue una instrucción del Departamento de Estado de decir, tienes que salir a decir esto de la reforma judicial, porque él ya la había aplaudido. O sea, por él no hubiera dicho nada. Me da la impresión de que ya llegó a Washington el tema y dijeron, a ver, esto hay que cambiarlo, porque si no, pues, va a ser un desastre. Adelante, John. Totalmente es la apariencia, pero te puedo asegurar, hablando con los meros meros aquí, que no. Y eso es algo que es muy importante entender, que nosotros somos de la diplomacia, somos ex trabajadores, operadores en lo que son relaciones diplomáticas mexicanas y americanas. Tenemos que aceptar que Ken Salazar es un embajador bastante empoderado. Él trabajó en el Senado con Joe Biden, presidente. Él era secretario de Interior aquí en Estados Unidos cuando Joe Biden era presidente en la administración de Obama. Él no recibe instrucciones. O sea, es raro, suena totalmente, hay una disonancia y francamente reconozco que soy el patito feo en la fiesta al decirlo, pero perdóname, es cierto. Ni Tony Blinken, ni Jake Sullivan, ni John Feiner, ni Brian Nichols le dan instrucciones a Ken Salazar. Eso es la neta, como dicen ustedes en México. Y no tengo por qué de esconderlo. No, no, pues, gracias por la Yo aclaración. ahí plantearía, porque es muy interesante esta situación, ¿no? De la independencia de la Embajada de Estados Unidos en este momento de la historia, pero yo ahí más bien plantearía si no es más bien que Ken Salazar no vio venir la aprobación de la reforma judicial. Porque yo pensaba, por ejemplo, cuando México transita al sistema penal acusatorio, ¿no? Estados Unidos lo vio como algo positivo y entonces USAID inclusive hizo una campaña, ¿no? Sobre promover el tema de la duda razonable alrededor del mundo y tomar como ejemplo el caso mexicano de un tránsito exitoso, se capacitaron jueces, empezó la colaboración. Entonces, bueno, en ese caso, en esa reforma, pues sí hubo como que un proceso de capacitación, de consultoría, de apoyo, y yo mi pregunta sería esa, ¿no? Es más bien que Ken Salazar no lo vio venir, o sea, no hizo el cálculo político de que Morena iba a alcanzar los votos suficientes para que la reforma pasara en el Senado y entonces por eso lo había tomado como una cuestión que no era relevante para la escena interna, para la escena bilateral, ¿no? A mí me parece también con John que ya no, o sea, tenía que salir a decir algo. Él si quisiera quedar en México, quiere demostrarle a Washington que sí puede. Y en fin, me parece algo fascinante. Pero Sergio, ¿te parece bien? ¿Por qué no vamos un poquito hacia adelante? Nos quedan Sí, ya nomás 15 aquí hay minutos. una A pregunta ver, interesante de adelante. se refiere a que si bien la reforma judicial sabemos que afectará bueno, está afectando la relación entre los gobiernos federales, ¿cuál creen que sea el efecto en las relaciones entre los gobiernos subnacionales entre ambos lados de la frontera? Pues, digamos, hablemos de los 10 estados, los 6 del lado mexicano, los 4 estadounidenses, que obviamente se tienen que regir por de los lineamientos federales, pero ¿qué tanto impacto puede tener en el día a día entre Ciudad Juárez y El Paso, o entre San Diego y Tijuana, y no solamente en los cruces personales, sino sobre todo en la parte comercial, en el relacionamiento de la coproducción en esta zona? ¿Cuál sería su sensibilidad al respecto? No sé si alguien quiera empezar, Estefanía, empezando ahora por ti. Sí, justo ahorita que mientras planteaban el impacto, ¿no? En estas relaciones subnacionales, pienso en que parte de lo que se ha vendido esta reforma judicial ha sido con el fin de la impunidad, ¿no? En México. Y justamente una de las críticas que se hace es que, bueno, la impunidad en México no va a terminar en tanto no se fortalezcan las legislaturas locales y en particular el tema de las fiscalías. Y yo creo que ese es el problema. La mayoría de las personas no se enfrentan al Poder Judicial hasta que tienen que ir a los juzgados locales y ver cómo hay una parsimonia judicial en México. Entonces, creo que es en ese aspecto en el que sí les afectaría, por ejemplo, a las dinámicas transfronterizas, ¿no? En el hecho de que, bueno, pues ahora tendrán que enfrentarse a jueces locales con una diferente naturaleza, ¿no? Y un poder judicial bastante complicado, porque a mí lo que me preocupa de la reforma judicial es este tribunal disciplinario inquisitorial, ¿no? La comisión
Tribunal Disciplinario Judicial se llama, ¿no? Donde cualquier juez que quiera actuar de forma independiente, pues va a pasar a revisión por este tribunal inquisitorial. Entonces, yo pienso lo mismo, si tú tienes la posibilidad de registrar tu empresa, de solucionar las controversias en el marco de la legislación estadounidense, pues ¿por qué te quedarías con la legislación mexicana, ¿no? Entonces, creo que en el caso de la frontera sí vamos a ver que va a haber una situación de evitar a la justicia mexicana por lo conflictivo que se va a volver, ¿no? Esa es mi impresión, pero creo que, insisto, el problema es que todavía no se echa a andar y ponerla sobre la práctica va a tardar muchísimo. Yo creo que sus efectos reales los vamos a ver hasta 2026, 2027, y entonces ahí es cuando empiezan los problemas y entonces sí van a saltar compañías, las cámaras de comercio en Estados Unidos, el Congreso, ¿no? Que también se ha visto muy limitado en su posición ante la reforma judicial. Me parece que salvo 6 congresistas en Estados Unidos no hubo un pronunciamiento, ¿no? de lo que estaba pasando con esta reforma. Entonces, creo que el problema es que no hemos visto las consecuencias que va a tener y en cuando empiecen las consecuencias, ahí sí va a haber una situación de reacción. Esa es mi impresión. Sergio, desde aquí, desde la frontera, te digo que en Tijuana y en San Diego, la verdad, lo que nos queda claro es que Washington, la Ciudad de México, está lejísimo, ¿sí? Y están tan polarizadas, tienen tantos líos que no les da para ver. Entonces, imponen cada cosa que nomás nos meten en líos. Creo que un tema de futuro y sobre todo para evitar el trumpismo sería la descentralización de la relación bilateral. ¿Cómo aprovechar mejor Sacramento? ¿Cómo aprovechar mejor Austin? Sí, Abbott, el gobernador de Texas, es rudísimo en el tema de migración, pero es amiguísimo en el tema comercial y económico. Entonces, tú estás ahí en San Antonio y lo sabes. O sea, él tiene una relación personalizada con su contraparte de Coahuila, con su contraparte de Nuevo León, cosa que no tiene Gavin Newsom aquí en California. Entonces, creo que por ahí, pero si quieren, ¿por qué no entramos eso, Sergio? Porque nos queda muy poquito tiempo. A ver, la moneda está en el aire en Estados Unidos, hay dos posibilidades, Harris o Trump. ¿Cómo le vamos a hacer con el uno, con el otro? Ya sabemos cuál, o sea, ya sabemos que tenemos a presidenta, finalmente una presidenta toma posesión en México el próximo martes y me parece que debería ser, es de muchas maneras un motivo de celebración, pero ¿cómo ven esa relación, digamos, de Sheinbaum, ya sea con Trump o con Kamala? ¿Cómo ven esos dos escenarios? Ya algo dijeron de Kamala, pero ¿cómo lo ven con Trump? ¿Quieres empezar tú, Roberta? Tú también éntrale, Sergio, a esto. Adelante, Roberta. Bueno, yo creo que sería muy preocupante la opción Trump. Ya lo vivimos, ya vimos la clase de pesadilla que fue. Rafael y yo escribimos un libro sobre toda la renegociación del TEMEC y ahí detallamos todo lo difícil que fue echar a andar la negociación. Sin embargo, yo creo que una de las lecciones que sacamos de ahí es que Trump finalmente no pudo denunciar el tratado, el Telecán, y tuvo que sentarse a renegociar y tenemos el TEMEC en consecuencia. Entonces, sabemos que el nivel de integración entre México y Estados Unidos es tan grande que eso mismo le pone límites a las acciones, por más arbitrarias que quieran tener los gobernantes. Entonces, creo que Trump también aprendió de la lección que simplemente no pudo denunciar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte como hubiera sido su intención y tendría que tener más precaución en tratar de tener ese tipo de decisiones de los que luego tiene que echar marcha para atrás. Pero de todas maneras, podría ser muy rudo el regreso de Trump a la Casa Blanca. Y si ves con Harris, digamos, una posibilidad de que dos mujeres gobernando en América del Norte pueda haber digamos, algo de oxígeno para la relación bilateral. ¿Estás de acuerdo con John en eso? Pues sobre todo yo vería una continuación con el gobierno de Biden, entre Harris y Biden, y finalmente Biden ha puesto todo de su parte, hasta además, ¿verdad? Si interpretamos lo que ha hecho Salazar, hasta además por tener un entendimiento con México. Y claro, como todo lo que pasa cuando se va de más, luego viene para atrás y ahí vino el jalón de las declaraciones de Salazar que han movido el barco en este último mes. Yo soy mucho más pesimista si llega Donald Trump.
Yo creo que la historia sí es prólogo y sabemos la última vez cuando él denunció el TLC, es cierto que no pudo salir con desbaratarlo. Sin embargo, en términos políticos, en su mente y entre los 70 millones de votantes de MAGA, él sí ganó. Entonces, es mentira, no es cierto, pero una cosa es la apariencia, otra cosa es la realidad. Yo creo que si él regresa por la retórica que ha tenido durante la campaña, México va a sufrir muchísimo. Porque si hay una cosa que entendimos la primera vez, cuando todavía tenía asesores como Gary Cohen, como el secretario de Tesoro, que salía de Wall Street, cuando él tenía algunos, hasta su propio yerno. Había gente que servía en la primera administración Trump como candados o frenos, digamos, y no podía simplemente actuar sobre sus instintos. Sus instintos no entienden el comercio internacional. Sus instintos ya le han llevado a pronunciar que lo primero que va a poner es una tarifa de 10% sobre todas las importaciones del mundo. Eso incluye México, obviamente, y China, quizás 50%. Claro, lo que no le explica a sus votantes, sus militantes, es que ellos van a pagar el costo de esas tarifas. Pero por eso yo soy muy pesimista porque él ha aprendido, sí ha aprendido algo. Y no es precaución de que la primera vez no pudo con TLC y sacar todo lo que quería, construir un muro cuando México lo pagara. Lo que sí ha aprendido es que esta vez él no va a emplear a gente que le vayan a decir que no, señor presidente, no es una buena idea atacar a nuestro comercio, socio comercial número uno en el mundo con semejantes babosadas. Entonces yo creo que el consejo de Roberta antes, que pongan sus cinturones, si gana Trump, va a ser doblemente apto para el momento. Y la verdad es que, fuera de bromas, puede traer devastadores efectos a la relación bilateral. Bueno, pues yo igual me sumo, ¿no? Esta corriente pesimista del futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos, al menos en el corto plazo. A mí hay una cuestión que me llama la atención, ¿no? Que si pensamos en las dos personas que van a llevar la relación bilateral, evidentemente Claudio Sheinbaum ha dicho que no va a viajar tanto y que no se va a meter tanto en política exterior. Entonces pensemos en quién va a llevar la relación bilateral. Pues tenemos por un lado en Secretaría de Relaciones Exteriores a Juan Ramón de la Fuente y por el otro lado en Economía a Marcelo Ebrard. Los dos son personas que conocen profundamente el gobierno de Estados Unidos. Y eso significa que vamos a tener una relación operativa, pero ¿en qué medida será positiva? Y pensemos en la experiencia que tienen Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard en Estados Unidos con el tema del tráfico de armas, ¿no? Esta necesidad de poner una demanda que a lo mejor sí fue un precedente jurídico, pero fuera de eso, en términos reales no tuvo éxito, no tuvo ninguna efectividad, ¿no? Entonces, si no se fijan en crear estrategias que implican cooperación en aquellos sectores que Estados Unidos sí considera estratégico, para mí va a ser otra oportunidad perdida, inclusive aunque tengamos personas al frente de la relación bilateral que son conocedoras del gobierno de Estados Unidos, independientemente si llega Donald Trump o llega Kamala Harris. Yo siempre he dicho, México tiene que trabajar con cualquiera de los dos, ¿no? Independientemente del color del ejecutivo, pues nosotros nos toca trabajar con ambos gobiernos. Entonces, más que preocuparnos en una estrategia diferenciada hacia Kamala Harris o hacia Donald Trump, deberíamos preocuparnos en el futuro de América del Norte, ¿no? Yo pienso que cada vez hay menos personas que creen en América del Norte. Antes siquiera teníamos un tratado que se llamaba América del Norte, ahora ¿qué nos queda? ¿No? ¿Qué nos queda de América del Norte? Entonces, ese es mi reclamo, digamos, mi frustración, ¿no? Pensando sobre todo insisto, en los jóvenes, en mis estudiantes, cuando les veo, por ejemplo, hablar de la región, en los jóvenes empresarios, en los jóvenes emprendedores, veo que hay bastante frustración en ese sentido, de que parece que no hay un futuro hacia América del Norte y creo que es el momento de replantearnos estas relaciones tanto con Estados Unidos como con Canadá. Sergio,
Pues mira, Rafael, tenemos 4 minutos. Yo pediría a nuestros ponentes que nos hagan favor, si te parece, de hacernos una conclusión de cierre para poder terminar el webinario. Y si quieren, empezamos como empezamos, como terminamos como empezamos. Con Roberta primero, por favor, y John y Estefanía. Y déjame hacerle una travesura, Sergio. ¿Por qué Sí. no les pedimos que cierren? ¿Por qué no le dan una idea sobre Estados Unidos a Claudia Sheinbaum? ¿Ok? O sea, cuál es tu recomendación, Roberta, para nuestra próxima presidenta de cómo manejar Estados Unidos? Buscar cumplir el Tratado de Libre Comercio. Los tratados deben de cumplirse y hasta ahorita hemos tenido un poco la estrategia así, nos beneficiamos muy bien del comercio con Estados Unidos, de la inversión, pero esos detalles de estas cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho y demás, pues no nos preocupan demasiado. Volví a leer el famoso capítulo 8 de la TEMEC, que se refiere al tema energético. Y yo no, ahora que lo volví a leer a la luz de la reforma judicial y de todo lo que está pasando, allí dice el texto del capítulo 8, habla de que se tiene que aceptar la posibilidad de cambiar la Constitución en materia energética. Y me preocupó mucho volver a leer eso. Quiere decir que tal vez ya estaba pensado desde antes de que iba a haber cambios a nivel constitucional. Yo cuando primero estudié esto pensé que no era posible los cambios a nivel constitucional y ahorita que ya se abrió la puerta, yo no sé dónde vamos a acabar con los cambios constitucionales. Ojalá estos brotes de reforma ya se paren y no se cumpla con toda la agenda que se anunció el 5 de febrero pasado, porque sería catastrófico para el TEMEC. John. ¿No? Como estamos recomendando libros o cine o algo así, fascinante pregunta, yo le instaría a la nueva presidenta a que vuelva a leer o que lee de Tocqueville sobre Estados Unidos en su formación y sobre todo su observación de que el americano, que ella ya conoce por sus años en Stanford, que el americano y los pueblos y las comunidades americanas son facciones y que este es un país enorme como México, es muy parecido a México en el sentido de que es un país regional y que ella olvide del estereotipo pues, el imperio con colmillos, etcétera, y que trate de realmente sacar provecho del hecho de que nosotros nos estamos latinizando, nos estamos pues volviendo un país que es más latino que negro, que es un cambio en mi vida, y que en el año 2050 será un país minoritario, mayoritario, o sea, más gente que no es gente blanca anglosajón, de ascendencia blanca y anglosajón. Con eso yo creo que ella puede entender que a pesar del ruido de nuestra política, y hay demasiado ruido, existe un pueblo aquí que todavía quiere tener relaciones respetuosas con el mundo y ella, por su forma de ser, por su discurso, a los americanos, no al Círculo Rojo en Washington, pero su discurso a los Estados Unidos, a los americanos, en los pueblos, en las ciudades, en los estados fronterizos, pero más allá, porque los mexicanos americanos y los mexicanos residentes, como sabemos, están en Michigan, están en Carolina del Norte, no están todos en San Diego o en Texas. Y entonces, como dijo Estefanía, yo le instaría a cambiar su opinión de los viajes y que haga un viaje. Es el mismo consejo que yo le daría a cualquier presidenta o presidente que llega a los Estados Unidos, que viaje en México un poco más allá que la capital. Gracias. Estefanía. Bueno, yo le plantearía una pregunta que hace en uno de sus textos, Adolfo Aguilar Sincer, que dice, México no sabe o no se define entre si quiere tener un tratamiento especial de Estados Unidos o una situación de indiferencia. Entonces yo le plantearía a Claudia Sheinbaum en esa situación en sus primeros 100 días, porque creo que es muy importante lo que va a hacer en estos primeros 100 días, sobre todo pues en términos de discurso, de narrativa hacia Estados Unidos, es
¿Quieres un tratamiento especial de Estados Unidos? Entonces, engánchate a la cooperación. ¿Quieres mantener tu discurso soberanista? Vuélvete indispensable para Estados Unidos, sobre todo en materia de bienes estratégicos. Y eso solo se va a hacer a través de la acumulación de capital, a través de la inversión en infraestructura. Pero necesitamos una decisión, necesitamos una política clara de qué país queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Si nos mantenemos en esta posición ambigua, a mí me parece que entonces dependemos de lo que quiera hacer Washington, de los temas que ponga Washington y de si nos ponen o no nos ponen como piñata política. Entonces, creo que ese es el dilema que ella se debe plantear, ¿no? O cooperas o mantén soberanía, pero vuélvete estratégico. Entonces, sería lo que yo plantearía en este contexto. Tú cierras, Sergio. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos aprendido que del lado de los Estados Unidos me parece que tomaban como por hecha la relación entre México y Estados Unidos y no hubo mayor preocupación de los varios cambios que se vienen dando, y no diría yo de este gobierno. Creo que las reformas que en algunos sentidos se habían aprobado eran reformas que el propio López Obrador había puesto en condiciones, como el caso de la reforma electoral. Que la reforma electoral en el fondo se hacían para satisfacer al entonces López Obrador en el Partido de la Revolución Democrática o más recientemente en Morena. Entonces, es un proceso el que estamos viviendo de cambios, y creo que ambas sociedades, particularmente en este caso el gobierno americano, dio por sentada la relación con México, y cuando vimos las consecuencias, se han visto las consecuencias, pues la reacción ha sido quizá ya un poco tardía, pero creo que finalmente las preocupaciones que hay ahora en Washington frente a la expropiación de Vulcan Materials, por ejemplo, es un tema verdaderamente de llamar la atención, que hay que tomarlo en cuenta. Me sorprende esta serie de amenazas, porque este no es un tema que vaya a funcionar con amenazas exclusivamente, creo que hay que ir a un siguiente nivel. Pero bueno, pues estamos viendo, Rafael, un momento extraordinariamente complejo para la relación, que además habrá que sumarle en el contexto nacional la situación tan compleja en la que recibe el gobierno la presidenta Sheinbaum. Y estos 100 días serán cruciales en una definición con un grupo relativamente novato en los temas internacionales, y que pues espero que atinen las decisiones y no repitamos lo que pasó con España. Entonces, creo que estaremos muy en contacto en estas próximas semanas y meses, y pues agradecer a nuestros ponentes, Rafael, y yo te dejo para que podamos. Una plática fascinante. Gracias, Roberta. Gracias, John. Gracias, Estefanía. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por darnos una hora de su tiempo. Nos vemos dentro de un mes, el último viernes del mes de octubre, en el que evidentemente hablaremos de lo que estará a la vuelta, que será la elección de Estados Unidos. Un gran abrazo para todos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Nos vemos en un mes. Gracias, Sergio. Gracias al Comercio. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.